Sara Martínez miró su reloj por tercera vez en 5 minutos. Eran solo las 6:30 de la tarde, pero sentía como si hubiera trabajado 12 horas seguidas. Le dolían los pies de estar de pie todo el día y la espalda de cargar pesadas bandejas de comida y bebida. Recorrió con la mirada el salón principal del Hotel Grand Meridien y respiró hondo. La noche apenas comenzaba. El Grand Meridien no era como el pequeño restaurante donde Sara solía trabajar. Allí todo era caro y elegante. Las paredes estaban cubiertas de adornos dorados que brillaban bajo las brillantes luces. Enormes cuadros con gruesos marcos dorados colgaban por todas partes, mostrando escenas de antiguas batallas y familias reales. El techo era tan alto que Sara a veces se mareaba al mirarlo. Hermosas luces de cristal colgaban como cascadas congeladas, proyectando pequeños arcoíris sobre el suelo de mármol blanco. Esta noche era especial incluso para el Grand Meridien. El hotel organizaba una gala benéfica para las personas más ricas de la ciudad. Sara nunca había visto tantos diamantes juntos. Las mujeres llevaban vestidos largos y vaporosos que probablemente costaron más de lo que Sara había ganado en 6 meses. Sus joyas captaban la luz cada vez que se movían. Los hombres parecían igual de caros con sus trajes negros perfectos. Y sus zapatos relucientes que jamás habían pisado una acera sucia. Sara se alisó el uniforme negro de trabajo y cogió otra bandeja de copas de champán. Cada copa estaba llena de burbujas doradas, que bailaban y reventaban. Tenía que tener mucho cuidado de no derramar ni una gota. Estos invitados pagaron $500 solo por la cena de esa noche. Esperaban que todo saliera perfecto. Mientras caminaba entre las mesas redondas, Sara escuchaba las conversaciones a su alrededor. Los invitados hablaban de sus casas de vacaciones en Europa, sus barcos nuevos y sus hijos que iban a colegios privados caros. Hablaban de obras de caridad. Pero Sara notó que pasaban más tiempo hablando de las elegantes fiestas a las que asistían que de las personas a las que se suponía que debían ayudar. Disculpe, señorita, llamó una mujer de cabello rubio perfectamente peinado. Llevaba un vestido rojo que ceñía su esbelta figura y diamantes que brillaban en su cuello, muñecas y orejas. Este champán no está lo suficientemente frío. ¿Puede traerme algo mejor?, sonrió Sara cortésmente. Por supuesto, señora. Le traeré champán fresco enseguida. La mujer no le dio las gracias. Simplemente volvió a su conversación sobre su reciente viaje a París. Sara estaba acostumbrada. La mayoría de los huéspedes adinerados del Grand Meridien trataban a los trabajadores como si fueran invisibles. Nunca la miraban a los ojos cuando le hablaban. Nunca le preguntaban su nombre ni le decían, por favor, ni, gracias. Para ellos, ella era solo un mueble. Pero Sara necesitaba este trabajo. Lo necesitaba más que nada en el mundo. Hacía 3 meses, la habían despedido del pequeño restaurante donde trabajaba porque el dueño tuvo que cerrar. Durante 2 semanas, no pudo encontrar trabajo. Vio cómo sus pocos ahorros se esfumaban mientras pagaba el alquiler, la comida y los útiles escolares de su hija Emma, de 8 años. Pensaba que Emma era la razón por la que Sara trabajaba tanto. Emma era inteligente, divertida y llena de sueños. Quería ser maestra de mayor para poder ayudar a otros niños a aprender a leer. Todas las noches, Emma hacía sus tareas en la pequeña mesa de la cocina mientras Sara preparaba la cena. Emma nunca se quejaba de su pequeño apartamento ni de sus muebles viejos. Nunca preguntaba por qué no podían permitirse los juguetes y la ropa que tenían sus compañeros. El trabajo en el Grand Meridien pagaba mucho mejor que en el restaurante, pero no era fácil. Sara tenía que recordar los nombres de docenas de vinos y comidas caras. Tenía que sonreír y ser educada incluso cuando los invitados eran groseros con ella. Tenía que trabajar hasta altas horas de la noche, a veces no llegaba a casa hasta después de la medianoche, pero lo más difícil era ver toda esa riqueza a su alrededor mientras se preocupaba por pagar la factura de la luz. Esa noche,
Los invitados comían comida que costaba más que el presupuesto semanal de Sara para la compra de alimentos. Estaban bebiendo vino que costaba más que su alquiler mensual. Llevaban ropa y joyas que valían más de lo que Sara ganaría en toda su vida. Sara regresó a la cocina para preparar champán fresco para la mujer de rojo. La cocina estaba calurosa y llena de gente. Otros camareros corrían de un lado a otro con bandejas de comida que parecían obras de arte. Los chefs trabajaban con rapidez, asegurándose de que cada plato estuviera perfecto antes de llevarlo al comedor. ¿Qué tal lo llevas ahí fuera?, preguntó María, otra camarera, que llevaba 5 años trabajando en el hotel. María era amable con Sara y la había ayudado a aprender todas las normas y procedimientos cuando empezó. Hay mucho trabajo, pero me las arreglo, respondió Sara, llenando una copa de champán nueva con el champán más caro del hotel. Al menos las propinas son buenas esta noche. Es cierto, dijo María. Estos eventos benéficos siempre atraen a los grandes gastadores. Simplemente sigue sonriendo y recuerda que cada dólar que ganes esta noche ayuda a cuidar de Emma. Sara asintió. Regresó al salón de baile. Le entregó el champán recién hecho a la mujer de rojo, quien ni siquiera levantó la vista de su conversación. Sara pasó a la mesa de al lado, rellenando vasos de agua y tomando pedidos para las bebidas de después. Mientras trabajaba, la mirada de Sara se dirigía al centro del salón. Allí, sobre una pequeña plataforma elevada, se encontraba el piano más hermoso que Sara había visto en su vida. Era un piano de cola, negro y brillante, con teclas que parecían dientes blancos perfectos. El personal del hotel había decorado el área alrededor del piano con flores blancas y pequeñas luces que centelleaban como estrellas. Sara sabía que ese piano valía más dinero del que vería en 10 vidas. Estaba hecho por Steinway, una empresa famosa por fabricar los mejores pianos del mundo. La madera estaba pulida con tanta perfección que Sara podía verse reflejada en ella desde el otro lado de la sala. Las teclas parecían suaves y perfectas, esperando a que alguien con el talento suficiente les diera vida. Pero por ahora, el piano permanecía silencioso y vacío. Sara se preguntó quién tocaría esa noche. Probablemente algún músico famoso que cobraba miles de dólares por una sola actuación. Alguien que había estudiado en las mejores escuelas de música y tocado en salas de conciertos de todo el mundo. Alguien completamente diferente a una camarera que apenas podía permitirse mantener las luces encendidas en su apartamento. Sara cogió otra bandeja y siguió trabajando, intentando no pensar en el hermoso piano ni en la música que pronto llenaría el elegante salón de baile. Tenía un trabajo que hacer, y Emma contaba con que lo hiciera bien. El plato principal ya estaba servido, y Sara estaba recogiendo los platos vacíos de la mesa 12 cuando oyó los susurros preocupados. La señora Eleanor Westbrook, una de las organizadoras principales del evento, hablaba en voz baja por teléfono cerca de la entrada principal del hotel. Su rostro reflejaba tensión y no dejaba de mirar su costoso reloj de oro. ¿Cómo que no puede venir?, preguntó la señora Westbrook al teléfono, intentando mantener la voz baja. Esto es completamente inaceptable. Tenemos 300 invitados esta noche que pagaron una buena suma por este evento. Sara intentó no escuchar, pero no pudo evitar oír algo al pasar con su bandeja de platos sucios. Había aprendido a captar información rápidamente durante los meses que trabajó en eventos elegantes. Los invitados adinerados a menudo olvidaban que los trabajadores tenían oídos y podían entender sus conversaciones. Me da igual si tiene gripe, continuó la señora Westbrook. Busquen a alguien más. Busquen a quien sea. Esta gente espera entretenimiento y les prometo lo mejor. Sara sintió un escalofrío en el estómago. Miró al otro lado del salón, al hermoso piano, silencioso y vacío. Si había algún problema con el entretenimiento, podría afectar a todos los que trabajaban esa noche. Los huéspedes descontentos a veces se quejan a la gerencia del hotel, y las quejas pueden costarles el trabajo. Margaret Thornfield, la coordinadora de eventos del hotel, se apresuró a acercarse a la señora Westbrook.
Margaret era una mujer alta y delgada que siempre llevaba el pelo recogido hacia atrás y llevaba un portapapeles a todas partes. Se tomaba su trabajo muy en serio y esperaba que todo saliera a la perfección. Eleanor, ¿qué pasa?, preguntó Margaret. Acabo de recibir una llamada de la cocina diciendo que parecías molesta. La señora Sue Westbrook colgó el teléfono y se volvió hacia Margaret. Su rostro estaba pálido bajo su maquillaje perfecto. David Morrison no puede actuar esta noche. Su representante acaba de llamar. Está enfermo con algún tipo de virus y no puede viajar. Margaret se quedó boquiabierta. David Morrison, el pianista. Pero se supone que empieza a tocar en 30 minutos. El programa dice las 8 y ya son las 7:30. Sé qué hora es, dijo la señora Westbrook bruscamente. He estado llamando a todos los que se me ocurren. Todos los buenos pianistas de la ciudad ya tienen sus conciertos del sábado por la noche o viven demasiado lejos para llegar a tiempo. Sara observó a las dos mujeres desde el otro lado de la sala. Podía ver el pánico en sus ojos. Se suponía que David Morrison sería el artista principal de la noche. Los invitados habían pagado $500 por persona, en parte porque les habían prometido una actuación de uno de los pianistas clásicos más famosos del estado. Margaret empezó a pasearse de un lado a otro, haciendo resonar sus tacones sobre el suelo de mármol. ¿Y el pianista habitual del hotel? El que toca en el vestíbulo entre semana. Está visitando a su hermana en otro estado. La señora Westbrook respondió, ya lo he comprobado. Margaret, tenemos que afrontar la realidad. Puede que tengamos que anunciarlo allí. No habrá actuación musical esta noche. Para nada, dijo Margaret con firmeza. ¿Sabes lo que harán estas personas si las decepcionamos? Exigirán que les devuelvan el dinero. Escribirán malas críticas. Nunca volverán a reservar un evento en este hotel. Mi trabajo podría estar en juego. Sara siguió trabajando, pero no dejaba de observar a las dos mujeres. Otros miembros del personal del hotel también empezaban a notar el problema. Vio que varios camareros y trabajadores de cocina miraban con nerviosismo a la señora Westbrook y a Margaret. Los invitados estaban terminando. Estaban preparando su plato principal y pronto esperarían que comenzara el entretenimiento. Sara vio que algunos miraban sus relojes y el piano vacío. Algunos ya preguntaban a sus camareros cuándo empezaría la música. Quizás podríamos poner música grabada en su lugar. Margaret sugirió desesperada. Dot. La señora Westbrook negó con la cabeza. Esta gente puede permitirse escuchar música grabada en casa. Vinieron para una actuación en vivo. Quieren ver a un verdadero artista tocando ese piano. Sara llevó su bandeja a la cocina y volvió a servir café y postre. El postre era un elegante pastel de chocolate con adornos dorados que probablemente costaba $50 por rebanada. Pero ni siquiera el hermoso postre podía ocultar la creciente tensión en la sala. Dot. Margaret estaba haciendo sus propias llamadas telefónicas, caminando rápidamente por el borde del salón mientras hablaba con diferentes músicos y agentes de reservas. Sara podía oír fragmentos de sus conversaciones mientras trabajaba. Necesito a alguien esta noche. Sí, sé que es con poca antelación. No, $2,000 no son suficientes. ¿Qué tal 3,000 pesos? Es broma. 5,000 pesos por 2 horas de música de piano. Incluso cuando Margaret ofreció enormes cantidades de dinero, no pudo encontrar a nadie disponible. Todos los músicos profesionales ya estaban actuando en otros eventos o vivían demasiado lejos para llegar a tiempo. Dot. La señora Westbrook se acercó al micrófono que habían colocado cerca del piano. Lo golpeó suavemente y el sonido resonó por todo el salón. La conversación se interrumpió lentamente cuando 300 invitados adinerados dirigieron su atención hacia ella. Damas y caballeros, comenzó la señora Westbrook con la voz ligeramente temblorosa. Espero que todos estén disfrutando de su cena y de la maravillosa velada que les hemos preparado. Un aplauso cortés llenó la sala. Sara notó que algunos invitados parecían impacientes.
Habían terminado de comer y estaban listos para que comenzara el espectáculo. Me temo que tengo noticias decepcionantes que compartir con ustedes. La señora Westbrook continuó. Nuestro pianista, David Morrison, se ha enfermado y no podrá tocar para nosotros esta noche. Una ola de murmullos de decepción recorrió el salón. Sara vio a varios invitados sacudiendo la cabeza con expresión de enfado. Un hombre en la mesa 5 se levantó y echó a andar hacia la salida. Su esposa lo agarró del brazo y le susurró algo al oído, pero él parecía enfadado. Estamos haciendo todo lo posible por encontrar un sustituto, dijo rápidamente la señora Westbrook. Por favor, disfruten de su postre y café, y esperamos tener buenas noticias muy pronto. Pero Sara vio en los ojos de la señora Westbrook que no creía en sus propias palabras. No habría ningún sustituto. El hermoso piano permanecería en silencio toda la noche, y 300 invitados adinerados se irían a casa decepcionados. Algunos ya se estaban levantando de sus mesas. Habían pagado mucho dinero por esta noche, y se suponía que la música formaría parte de lo que pagaban. Sin el entretenimiento, muchos se sentían estafados. Sara observó a Margaret hacer más llamadas desesperadas mientras la señora Westbrook intentaba calmar a los huéspedes enojados, cuando apareció el gerente del hotel y comenzó a tener una acalorada conversación con ambas mujeres cerca de la entrada. La noche que había comenzado también se estaba desmoronando, y Sara sabía que todos los que trabajaban en el hotel esa noche podrían sufrir por ello. Los malos eventos significaban malas críticas, y las malas críticas significaban menos reservas en el futuro. Menos reservas significaban menos trabajos para personas como Sara, que necesitaban cada dólar que pudieran ganar. Volvió a mirar el piano silencioso, su superficie negra reflejando la luz de las lámparas de araña de cristal. En algún lugar de su mente, viejos recuerdos comenzaron a aflorar, pero Sara los apartó. Tenía trabajo que terminar, y los sueños eran un lujo que no podía permitirse. Sara estaba rellenando vasos de agua en la mesa 7 cuando los recuerdos la golpearon como una ola. El sonido de las teclas del piano al ser probadas resonó por todo el salón mientras un técnico del hotel revisaba el sistema de micrófonos cerca del hermoso piano Steinway. Ese simple sonido de dedos tocando teclas transportó a Sara a un pasado remoto, a cuando tenía tan solo 8 años. Recordaba estar sentada en un pequeño banco de madera junto a su abuela Rosa en la diminuta sala de estar de su antigua casa. El piano de la abuela Rosa no se parecía en nada a la belleza negra y brillante que ahora se alzaba en silencio en el gran salón meridiano. Era un viejo piano vertical con la madera rayada y las teclas amarillentas por el tiempo. Algunas teclas se atascaban al presionarlas, y siempre estaba un poco desafinado. Pero para la pequeña Sara, ese viejo piano era mágico. «Pon los dedos aquí, Mía», le había dicho la abuela Rosa con su voz suave, guiando las pequeñas manos de Sara hacia las teclas. «Siente lo suaves que son. Cada tecla tiene su propia voz, su propia historia que contar». Sara sonrió con tristeza al recordar aquellas tardes después de la escuela. Mientras otros niños jugaban afuera o veían la televisión, Sara se sentaba con su abuela a aprender a leer música y tocar canciones sencillas. La abuela Rosa había sido profesora de piano antes. Se casó y vio algo especial en Sara. ¿Verdad? Aquí tienes buenas manos para la música, decía la abuela Rosa. Dedos largos, fuertes pero delicados, y escuchas con el corazón, no solo con los oídos. El vaso de agua que Sara sostenía empezó a rebosar cuando dejó de verter rápidamente. Tenía que concentrarse en su trabajo. Estos recuerdos eran peligrosos. Le recordaban sueños que nunca podrían hacerse realidad, una vida imposible para alguien como ella. Pero los recuerdos seguían llegando. Recordó el día en que tenía 12 años y tocó su primera pieza clásica completa. Fue una simple invención improvisada, pero cuando terminó de tocarla a la perfección, la abuela Rosa tenía lágrimas en los ojos. «Sara, algún día podría ser grande». Su abuela le había susurrado, «realmente grande. Tienes algo dentro que no se puede enseñar».
Para cuando Sara tenía 14 años, tocaba piezas que asombraban a todos los que la escuchaban. Su profesor de música del instituto, el señor Peterson, llamó a sus padres para una reunión especial. Sara tiene un talento excepcional, les había dicho a sus padres. Con la formación adecuada, podría tener un futuro prometedor en la música. Hay becas disponibles para estudiantes como ella. Los padres de Sara estaban orgullosos, pero preocupados. Trabajaban duro en trabajos normales y desconocían por completo el mundo de la música. ¿Cómo podría su hija triunfar en algo tan diferente a sus propias vidas? Pero apoyaron sus sueños. Cuando Sara tenía 16 años, audicionó para la Escuela de Música Berklee, una de las mejores escuelas de música del país. Interpretó una pieza desafiante de Chopin. Y al terminar, los jueces guardaron silencio un largo rato. La señorita Martínez, una de ellos, finalmente dijo: «Eso fue excepcional. Sería un honor para nosotros que estudiaras aquí». Sara había sido aceptada con una beca parcial. Aún tendría que pagar parte de su matrícula, además del alojamiento y la comida. Pero su familia estaba dispuesta a trabajar horas extra y pedir préstamos para lograrlo. Durante 2 años, Sara estudió en Berklee. Practicaba de 4 a 6 horas diarias. Aprendió piezas de grandes compositores como Mozart, Beethoven, Rachmaninoff y Debussy. Su profesor decía que tenía un don excepcional para transmitir emoción a la música clásica. La habilidad técnica se puede enseñar. El profesor Williams se lo había dicho. Pero tú tienes algo más. Haces que la gente sienta la música en sus corazones. Sara recordó la primera vez que actuó en la sala de conciertos de la escuela. Tocó el concierto para piano de Rachmaninoff. No había dos con la orquesta estudiantil. Al terminar, el público, compuesto por estudiantes, profesores y padres, le dedicó una ovación de pie que duró 5 minutos. «Serás famosa algún día», le había dicho su compañera de cuarto, Jenny, esa noche. «Podré decir que te conocí cuando eras solo una estudiante, pero los sueños no siempre sobreviven a la vida real». Durante el segundo año de Sara en Berklee, su padre sufrió un infarto. Las facturas médicas eran enormes y sus padres ya no podían pagar su educación. Su madre trabajaba doble turno en la fábrica, pero no era suficiente. Sara intentó conseguir más becas, pero había muchos estudiantes con talento y no había fondos suficientes para ayudar a todos. Aceptó un trabajo a tiempo parcial en un restaurante local, pero incluso trabajando 20 horas a la semana además de estudiar, no ganaba lo suficiente para seguir estudiando. El peor día de la vida de Sara fue cuando tuvo que decirle al profesor Williams que abandonaba la escuela. «Sara, esto es un error», le había dicho, con sus amables ojos llenos de preocupación. «Eres una de las estudiantes más talentosas a las que he enseñado. Tiene que haber otra manera». Pero no había otra. Sara empacó sus cosas y se fue de Berklee, dejando atrás sus sueños y el piano que había sido su vida durante tantos años. Regresó a casa para ayudar a cuidar a su padre y encontró trabajo como camarera. El plan era ahorrar dinero y volver a estudiar algún día. Pero la vida le deparaba otros planes. Conoció a Daniel, se enamoró y se casó. Cuando nació Emma, el mundo de Sara cambió por completo. Daniel se fue cuando Emma tenía 3 años. Dijo que no estaba listo para ser padre y que quería viajar y conocer el mundo. Sara nunca volvió a saber de él. De repente, era una madre soltera sin dinero, sin educación más allá de la preparatoria, y una niña que dependía de ella para todo. Durante 5 años, Sara trabajó en cualquier trabajo que pudo encontrar. Limpiaba casas, trabajaba en restaurantes y cuidaba a los hijos de otras personas. Cada día se trataba de sobrevivir, de asegurarse de que Emma tuviera comida, ropa y un lugar seguro donde vivir. Sara no había tocado un piano en más de 8 años. Se decía a sí misma. Estaba demasiado ocupada, demasiado cansada, demasiado concentrada en cosas más importantes. Pero la verdad era que tocar el piano le recordaba sueños que habían muerto,
a una persona que solía ser pero que nunca podría volver a ser. A veces, tarde en la noche, cuando Emma dormía, Sara recordaba la sensación de sus dedos sobre las teclas. La forma en que la música podía llenar su corazón y hacer que todo lo demás desapareciera. Pero esos recuerdos. Los sueños le dolían demasiado, así que aprendió a alejarlos. Ahora, de pie en el salón Grand Meridien, rodeada de riqueza y lujo que nunca tendría, Sara miraba el piano silencioso y sentía que esos viejos sueños volvían a despertar. Casi podía oír la música en su cabeza, casi podía sentir sus manos moviéndose sobre las teclas. Pero ya no era esa persona. Solo era una camarera que intentaba ganar suficiente dinero para pagar el alquiler y comprar comida para su hija. Los sueños eran para quienes podían permitírselos. Y Sara había aprendido hacía mucho tiempo que ella no era una de esas personas. Tomó su bandeja y volvió al trabajo, intentando ignorar el hermoso piano y el dolor en su corazón que le recordaba todo lo que había perdido. Sara estaba recogiendo tazas de café vacías de la mesa 15 cuando escuchó la voz de Margaret Thornfield por el micrófono. El habitual tono seguro de la coordinadora de eventos había desaparecido, reemplazado por algo que sonaba casi desesperado. «Damas y caballeros, ¿puedo prestar atención, por favor?» Las conversaciones en el salón de baile se fueron apagando poco a poco a medida que 300 invitados elegantemente vestidos se giraban hacia el frente. Sara notó que muchos parecían impacientes. Varios invitados ya se habían marchado y otros consultaban sus teléfonos o sus relojes caros. Margaret estaba de pie junto al piano silencioso, con el portapapeles firmemente agarrado en las manos. Su cabello perfecto comenzaba a soltarse de su peinado apretado, y Sara podía ver pequeñas gotas de sudor en su frente a pesar del frío del aire acondicionado. «Me temo que tengo malas noticias», continuó Margaret con la voz ligeramente temblorosa. «A pesar de nuestros mejores esfuerzos, no hemos podido encontrar un pianista sustituto para esta noche. Todos los músicos profesionales de la zona ya están actuando en otros eventos o no están disponibles con tan poca antelación». Una oleada de murmullos furiosos recorrió el salón. Sara vio a un hombre con un traje caro levantarse y tirar la servilleta sobre la mesa. Una mujer con joyas de perlas negó con la cabeza y empezó a recoger su bolso. «Esto es completamente inaceptable», gritó una voz desde la mesa 8. «Pagamos una buena cantidad por este evento y se prometió música como parte de la velada». «Entiendo su decepción», dijo Margaret rápidamente. «Y el hotel ofrecerá reembolsos parciales a quien lo solicite. Nos disculpamos sinceramente por esta situación inesperada». Más invitados se levantaron para irse. Sara vio a la señora Westbrook correr entre las mesas intentando calmar a los donantes enojados. La hermosa organización benéfica que había comenzado también se estaba desmoronando. Sara sintió lástima por Margaret y la señora Westbrook, pero también le preocupaba lo que esto significaba. Por su trabajo. Los huéspedes decepcionados probablemente se quejarían a la gerencia del hotel. Podrían culpar a los camareros y a otros trabajadores por la noche arruinada. Sara necesitaba demasiado este trabajo como para arriesgarse a perderlo por algo que no era su culpa. Caminaba hacia la cocina con su bandeja de platos sucios cuando algo en su pecho comenzó a latir con fuerza. Su corazón latía muy rápido. Pensó, quizás otros podrían oírlo. Se detuvo y miró el hermoso piano vacío y silencioso sin pensar. Sara se encontró cambiando de dirección. En lugar de ir a la cocina, caminó hacia la parte delantera del salón. Sus pies parecían moverse solos, llevándola hacia el banco del piano. ¿Qué estaba haciendo? Esto era una locura. Solo era una camarera. Esa gente había pagado cientos de dólares por entretenimiento profesional, no para escuchar a los camareros intentar tocar música, pero sus pies seguían moviéndose. Paso a paso, se acercaba al piano. Podía oír a Margaret hablando por el micrófono, pero las palabras parecían lejanas y borrosas. Sara llamó a María, la otra camarera. «¿A dónde vas? Tenemos que limpiar estas mesas». Sara no respondió. No podía responder.
Algo la atraía hacia el piano como un imán. Todos esos recuerdos de su infancia y de su época en Berkeley volvían a ella, con más fuerza que nunca. Llegó a la pequeña plataforma donde estaba el piano y se detuvo. De cerca, el instrumento era aún más hermoso de lo que había imaginado. La madera negra estaba pulida con tanta perfección que podía verse reflejada. Las teclas se veían suaves y limpias, esperando a que alguien las reviviera. Margaret se dio cuenta. Sara se acercó y se apartó rápidamente del micrófono. Disculpe, señorita. Necesito que limpie esta zona. Los invitados necesitan ver que estamos limpiando para que puedan irse. Sara miró a Margaret, luego al piano, luego de nuevo a Margaret. Tenía la boca seca y las manos temblaban. Señora, Sara, dijo en voz baja, apenas lo suficientemente alta como para oírla. Yo podría ayudar. Margaret la miró confundida. ¿Ayuda? ¿Ayuda con qué? ¿El piano? Preguntó Sara, con la voz un poco más fuerte. Sé tocar el piano. Margaret abrió mucho los ojos y casi se le cae el portapapeles. ¿Sabes qué? Estudio música, explicó Sara. Palabras con R. Saliendo a toda prisa. Fui a la escuela de música Berkeley durante 2 años. Sé piezas clásicas. Podría tocar algo para los invitados. Margaret miró a Sara como si hubiera dicho que podía volar a la luna. Vio a una joven hispana con uniforme negro de camarera. El pelo recogido en una sencilla coleta. Vio a alguien que pasaba las tardes sirviendo bebidas y limpiando mesas, no actuando para públicos adinerados. Esto no es apropiado, dijo Margaret con firmeza. Estas son personas muy importantes. Esperan entretenimiento profesional. No, 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 comillas dobles. No. Alguien como yo, terminó Sara en voz baja. La cara de Margaret se puso roja. No lo decía en serio. Es solo que estos invitados tienen expectativas muy altas. Están acostumbrados a escuchar a músicos famosos, gente que actúa en salas de conciertos y teatros de ópera. Sara asintió. Lo entendía. No era nadie especial. Solo era una ayudante. Alguien que se suponía que debía permanecer en segundo plano e invisible, pero el piano estaba allí, hermoso y esperando. Y en algún lugar del salón, detrás de ella, 300 personas estaban decepcionadas y enfadadas porque no habría música esa noche. ¿Y si lo intentara? Preguntó Sara. Solo una canción. Si es terrible, pararé y seguiré con el trabajo. Pero si es buena, ... tal vez podría salvar la noche. La señora Westbrook había estado escuchando la conversación y se acercó rápidamente. Tenía el rostro sonrojado y parecía desesperada. Margaret, ¿qué pasa?, preguntó. Esta camarera dice que sabe tocar el piano, explicó Margaret, todavía con aspecto de estar sorprendida por toda la situación. La señora Westbrook miró a Sara con renovado interés. ¿Sabes tocar? ¿Qué tipo de música? Música clásica, sobre todo, dijo Sara. Reconocimiento por lotes. Estudié en Berkeley durante 2 años antes de tener que dejarlo. La señora Westbrook y Margaret se miraron. El salón de baile detrás de ellas se vaciaba cada minuto a medida que más invitados se marchaban decepcionados. No sé nada de esto, dijo Margaret. ¿Y si no es muy buena? ¿Y si empeora las cosas?, preguntó la señora Westbrook. La mitad de nuestros invitados ya se han ido. Los que siguen aquí están enojados y exigen reembolsos. A estas alturas, ¿qué tenemos que perder? El corazón de Sara latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. No había tocado el piano delante de nadie en 8 años. ¿Y si lo había olvidado todo? ¿Y si sus dedos no recordaban cómo moverse por las teclas? ¿Y si se avergonzaba delante de toda esa gente rica e importante? Pero entonces pensó en Emma durmiendo tranquila en casa con la niñera. Pensó en el alquiler que debía, la semana que viene y la compra que necesitaban. Pensó en todos los sueños que había abandonado y en toda la música que aún vivía en lo más profundo de su corazón. Por favor, dijo Sara,
mirando directamente a la señora Westbrook. Déjame intentarlo. Si no funciona, puedes detenerme después de una canción. Pero si funciona, quizás podamos reservar esta noche para todos. La señora Westbrook miró a los invitados restantes del salón, muchos de los cuales se ponían los abrigos y se preparaban para irse. Miró a Margaret, que seguía agarrando su portapapeles y negando con la cabeza. Luego volvió a mirar a Sarah, viendo algo en los ojos de la joven que la hizo detenerse. De acuerdo, dijo finalmente la señora Westbrook. Una canción, pero si esto sale mal, tendrás que irte inmediatamente. Sarah asintió y caminó lentamente hacia el banco del piano. Sentía las piernas débiles y las manos temblorosas. Estaba a punto de hacer algo que podría cambiarlo todo o destruir lo poco que tenía. Se fue. Sarah se sentó en el banco del piano y sintió que su corazón latía tan rápido que pensó que todos en el salón podían oírlo. El hermoso piano Steinway se extendía frente a ella, con sus teclas blancas y negras impecables. No se había sentado ante un piano así desde sus días en Berkeley hacía 8 años. Detrás de ella, podía oír los invitados adinerados hablaban en voz baja entre ellos. La mayoría aún se preparaba para irse, poniéndose sus abrigos caros y recogiendo sus bolsos. Algunos se habían detenido a observar lo que sucedía, probablemente curiosos por ver qué creía la camarera que iba a hacer. «Esto va a ser interesante», oyó decir a alguien con una risa poco amable. «¿Es una broma?», preguntó otra voz. Margaret estaba de pie cerca con su portapapeles, nerviosa y dispuesta a detener a Sarah a la primera señal de problemas. La señora Westbrook esperaba junto al micrófono. Sus dedos tamborileaban ansiosamente sobre el soporte. Sarah colocó las manos suavemente sobre las teclas sin presionarlas. La superficie lisa se sentía fresca bajo sus dedos. Cerró los ojos e intentó recordar cómo se sentía tocar música. Tocar música de verdad. No solo pulsar teclas, sino crear algo hermoso. Pensó en su abuela, Rosa, y en aquellas primeras lecciones con el viejo piano vertical. Recordó al profesor Williams. Berkeley le dijo que tenía un don para infundir emoción a la música clásica. Pensó en Emma, su hija de 8 años, que creía que su madre podía con todo. Sarah respiró hondo y comenzó a tocar las primeras notas del nocturno de Sopopún, y la melodía en mi bemol mayor flotó suavemente por el salón. El sonido era suave y dulce, como una canción de cuna o el recuerdo de algo hermoso de hace mucho tiempo. Las conversaciones a sus espaldas cesaron de inmediato. La persona que se dirigía a la salida se quedó paralizada. Incluso Margaret dejó de escribir en su portapapeles y se quedó mirando a la joven cuyos dedos se movían con tanta gracia sobre las teclas. Sarah sintió la música fluir por sus manos como agua. Sus dedos recordaban exactamente dónde ir, cuánta presión usar para cada nota. Era como andar en bicicleta o nadar. Una vez que aprendes a hacerlo, tu cuerpo nunca lo olvida. Mientras tocaba la suave sección inicial del nocturno, Sarah comenzó a relajarse. El nerviosismo en su pecho comenzó a desvanecerse, reemplazado por algo que no había sentido en 8 años. Pura alegría. Esto era lo que estaba destinada a ser. Esta era quien realmente era bajo el uniforme de camarera, la sonrisa cansada y la preocupación por pagar las cuentas. El nocturno fue la elección perfecta para ese momento. Era hermoso, pero no demasiado llamativo, emotivo, pero no abrumador. Sarah lo tocó exactamente como su abuela le había enseñado de pequeña. Con el corazón, no solo los dedos, detrás de ella, el salón de baile quedó en completo silencio, salvo por el piano. Sarah podía sentir la atención de 300 personas concentradas en su música. Pero en lugar de ponerla nerviosa, la hizo tocar aún mejor. Quería que esas personas escucharan algo real, algo que surgiera de lo más profundo de sus sueños. A medida que el nocturno avanzaba hacia su compleja sección central, los dedos de Sarah danzaban sobre las teclas con creciente confianza. Añadió pequeños adornos a la melodía,
pequeños cambios que hicieron que la música fuera exclusivamente suya. Su mano izquierda tocaba las notas graves con suave fuerza, mientras que su mano derecha cantaba la hermosa melodía. Dot. La señora Westbrook se quedó paralizada junto al micrófono, con la boca ligeramente abierta. Había esperado tal vez una canción sencilla, algo básico que pudiera entretener a los invitados durante unos minutos. No esperaba este nivel de habilidad. Con esta clase de actuación profesional, Margaret se había olvidado por completo de su portapapeles. Observó las manos de Sarah moverse sobre las teclas y escuchó una música más hermosa que cualquier otra que hubiera escuchado en los eventos anteriores del hotel. Esto no solo era bueno, sino excepcional. Los invitados que se marchaban regresaban lentamente a sus mesas. Se movían en silencio, sin querer interrumpir la actuación. Algunos nunca habían escuchado música clásica de piano interpretada con tanta belleza en persona. Dot. Sarah pudo sentir el cambio en la energía de la sala. La ira y la decepción que habían llenado el salón minutos antes se estaban desvaneciendo, reemplazadas por asombro y sorpresa. Tocó con aún más confianza, dejando que la música contara su historia. Dot. A medida que el nocturno llegaba a su parte más emotiva, Sarah pensó en todo lo que la había traído hasta ese momento. Los sueños que había abandonado, las dificultades que había enfrentado, la hija a la que tanto se esforzaba por mantener. Derramó todos esos sentimientos en la música. Algunos invitados tenían lágrimas en los ojos. Habían venido esperando escuchar a un pianista famoso, pero en cambio, oían algo diferente. Música interpretada por alguien que había vivido la vida real, que sabía lo que significaba luchar, soñar, perder y seguir adelante. Cuando Sarah terminó el nocturno, levantó las manos del teclado y el salón quedó en completo silencio. Por un instante, nadie se movió ni habló. La última nota pareció flotar en el aire como algo mágico. Dot. Luego, lentamente, comenzaron los aplausos. Empezó con una persona aplaudiendo, luego 2, luego 10, luego todos. Los 300 invitados adinerados que minutos antes habían estado enojados y decepcionados ahora estaban de pie aplaudiendo a la camarera que acababa de darles algo hermoso. Dot. Sarah se giró en el banco del piano y vio a toda esa gente elegantemente vestida aplaudiéndola. La señora Westbrook aplaudía tan fuerte que sus joyas hacían ruido. Margaret había dejado su portapapeles y aplaudía también con una expresión de total asombro. Pero los aplausos no eran solo una muestra de agradecimiento cortés. Sarah pudo ver en sus rostros que la música los había conmovido de verdad. Algunas mujeres se secaban las lágrimas. Hombres que normalmente parecen serios y profesionales sonreían con auténtica calidez. Más personas gritaron desde el fondo de la sala. «Por favor, toquen más». «Eso fue increíble», gritó otra voz. «Dot». Sarah sintió un calor que le recorría el pecho, algo que no tenía nada que ver con las brillantes luces del techo. Durante 8 años, había ocultado esa parte de sí misma, convencida de que sus sueños musicales estaban muertos y enterrados. Pero sentada ante ese hermoso piano, escuchando los aplausos de quienes apreciaban la buena música, se dio cuenta de que algunos sueños nunca mueren del todo. Solo esperan pacientemente el momento adecuado para volver a la vida. La señora Westbrook se acercó al micrófono con una enorme sonrisa. «Damas y caballeros», dijo, «creo que hemos encontrado el entretenimiento de la noche. ¿Les gustaría escuchar más de nuestra talentosísima Dot Dot? Disculpe, ¿cómo se llama?» Sarah se levantó del piano, sintiéndose todavía como en un sueño. «Sarah Martínez», dijo en voz baja. «Más de nuestra talentosísima Sarah Martínez». La señora Westbrook terminó. Los aplausos fueron aún más fuertes esta vez, y Sarah escuchó a varias personas gritar sí y más música. Sarah observó todos esos rostros, gente adinerada y poderosa que había dejado de pensar en ella solo como una ayudante y comenzaba a verla como una artista. Pensó en Emma en casa, probablemente dormida ya, soñando con ser maestra. Quizás era hora de que Sarah también volviera a soñar.
Sara volvió a sentarse al piano, con la confianza creciendo a cada momento. Los aplausos de la primera pieza aún resonaban en sus oídos, y sentía que la energía en la sala había cambiado por completo. Los invitados, enojados y decepcionados, se habían transformado. En un público genuinamente emocionado por escuchar más música, decidió tocar algo un poco más desafiante esta vez. Sus dedos encontraron las primeras notas del concierto para piano de Rachmaninoff. No a una de las piezas más hermosas y complejas que había aprendido en Berkeley. Esta era música que requería no solo habilidad técnica, sino también una profunda comprensión emocional. Cuando las primeras notas llenaron el salón, Sara se sintió transportada a sus días universitarios, cuando había pasado horas practicando esta misma pieza. El profesor Williams le había contado que Rachmaninoff compuso este concerto durante un momento difícil de su vida, cuando luchaba contra la depresión y la inseguridad. La música contaba una historia de oscuridad que daba paso a la esperanza de encontrar la belleza incluso en medio del dolor. La mano izquierda de Sara tocaba las profundas y retumbantes notas graves, mientras que su mano derecha iniciaba la melodía de una belleza cautivadora. El piano Steinway respondía a su tacto como un ser vivo, produciendo sonidos ricos, plenos y perfectos. Era muy diferente del viejo piano vertical de su abuela, con sus teclas pegajosas y sus cuerdas desafinadas. Detrás de ella, los invitados se habían acomodado en sus sillas, pero ahora estaban inclinados hacia adelante, completamente concentrados en la música. Algunos sabían lo suficiente de música clásica como para reconocer la dificultad de lo que Sara tocaba. No se trataba de simple entretenimiento. Era arte serio. La señora Westbrook se quedó de pie cerca del salón, observando con asombro cómo la camarera, a la que apenas había notado al principio de la noche, daba vida a uno de los mejores conciertos para piano del mundo. Había organizado cientos de eventos benéficos a lo largo de los años y había escuchado a muchos músicos profesionales. Pero había algo especial en esta actuación, algo que iba más allá de la habilidad técnica. Margaret se había olvidado por completo de organizar el evento. Se sentó en una silla vacía y escuchó la música con los ojos cerrados. Nunca antes había apreciado realmente la música clásica, pero la forma en que Sara tocaba le hizo comprender por qué a la gente le gustaba tanto. A medida que Sara avanzaba por las diferentes secciones del concierto, su interpretación se volvía más segura y expresiva. Añadió sus propios toques personales a la música, pequeños cambios de tempo y dinámica que demostraban su profunda comprensión de la pieza. No era solo alguien que hubiera memorizado las notas. Era alguien que realmente entendía lo que el compositor intentaba decir. Los invitados guardaron silencio absoluto, pendientes de cada nota. Un hombre de negocios que pasaba sus días cerrando tratos millonarios se encontró pensando en la primera vez que se enamoró. Una adinerada socialité, que solía prestar atención solo a la moda y los chismes, sintió lágrimas correr por sus mejillas. Mientras la música le recordaba a su padre, fallecido el año anterior, Sara se sumergió en la música, con todo su cuerpo moviéndose al ritmo y la emoción de la pieza. Sus dedos revoloteaban sobre las teclas durante las rápidas secciones dramáticas, para luego reducirse a una suave caricia durante los suaves pasajes románticos. Tocaba con la pasión de alguien a quien se le había negado esta alegría durante demasiado tiempo y finalmente era libre de expresarse de nuevo. Al llegar a la parte más emotiva del concerto, Sara pensó en su propia vida, los sueños a los que había renunciado, las dificultades que había enfrentado como madre soltera, las largas horas de trabajo para sobrevivir. Pero en lugar de entristecer la música, estos recuerdos le dieron profundidad y significado. No se limitaba a tocar notas en una página. Contaba su propia historia a través de la hermosa composición de Rachmaninoff. Algunos invitados ahora lloraban en silencio, conmovidos por música que les llegaba directamente al corazón. Habían venido a esta gala benéfica esperando un entretenimiento cortés mientras presumían de su ropa y joyas caras. En cambio, estaban experimentando algo real y poderoso que les recordaba lo que realmente importaba en la vida.
Sara pasó sin problemas a Clare Delon de Debussy, una de las piezas más hermosas jamás escritas para piano, donde Rachmaninoff había sido dramático y apasionado. Esta pieza era suave y soñadora, como la luz de la luna bailando sobre un punto de agua mientras la tocaba. Sara recordaba haberle tocado esta misma pieza a su abuela cuando tenía 16 años. La abuela Rosa cerró los ojos y sonrió, diciendo que Sara hacía que la música sonara a poesía. La música es un lenguaje que todos entienden. Su abuela le había dicho, no importa si eres rico o pobre, joven o viejo de este país o de otro. Cuando tocas con el corazón, la gente lo siente. Mirando al público, Sara pudo ver que su abuela tenía razón. Estos huéspedes adinerados provenían de diferentes orígenes y tenían distintas experiencias vitales, pero la música los conmovió a todos por igual. El personal del hotel había dejado de trabajar para escuchar. Camareros, cocineros y personal de limpieza permanecían en silencio en los bordes del salón, asombrados al descubrir que uno de los suyos pudiera crear una música tan hermosa. María, la camarera, que había sido amable con Sara, tenía lágrimas en los ojos. Sara terminó Clare Delon y pasó inmediatamente a la sonata Claro de Luna de Beethoven. Esta pieza comenzó serena y misteriosamente, como alguien que camina solo por la noche bajo las estrellas. A medida que ganaba intensidad, narraba una historia de lucha interior y triunfo final. La música llenó cada rincón del gran salón, llegando al corazón de todos los presentes. Sara tocó con la destreza de una profesional, pero con la pasión de alguien que había encontrado el camino a casa después de estar perdida durante muchos años. Al llegar al poderoso y dramático final de la sonata Claro de Luna, las manos de Sara se movieron sobre las teclas. Con una velocidad y precisión increíbles, la música alcanzó un crescendo que pareció estremecer las paredes del hotel. De repente, terminó con unas notas suaves que se desvanecieron en el silencio. Durante un largo instante, nadie se movió. El salón estaba tan silencioso que Sara podía oír los latidos de su corazón. Acababa de tocar durante 20 minutos seguidos, pasando de una pieza a otra sin parar, creando un viaje musical que había llevado a todos los presentes de la decepción a la maravilla. Entonces comenzaron los aplausos, y no se parecían a nada que Sara hubiera escuchado jamás. No eran aplausos educados. Eran una apreciación atronadora de personas que sabían que acababan de presenciar algo extraordinario. Todos los presentes en el salón estaban de pie, aplaudiendo con todas sus fuerzas. ¡Bravo! Alguien gritó. ¡Increíble!, exclamó otra voz. Sara se levantó del piano. Le temblaban ligeramente las piernas por la intensidad emocional de la actuación. Observó a los 300 huéspedes adinerados que la aplaudían, no solo porque era mejor de lo que esperaban, sino porque les había dado algo hermoso y auténtico. La señora Westbrook lloraba a mares, sin importarle ya su maquillaje perfecto. Margaret aplaudía tan fuerte que le dolían las manos. Incluso el serio gerente del hotel, preocupado por los huéspedes enojados y las malas críticas, sonreía y aplaudía con genuino entusiasmo. Pero lo más importante para Sara no eran los aplausos ni las miradas de asombro de la gente. Era la sensación en su pecho, la sensación de estar exactamente donde pertenecía, haciendo exactamente lo que debía hacer. Por primera vez en 8 años, Sara Martínez se sintió ella misma de nuevo. Los aplausos continuaron durante lo que pareció una eternidad. Sara permaneció de pie junto al hermoso piano, sin poder creer lo que acababa de suceder. 300 invitados adinerados estaban de pie, aplaudiéndola y vitoreándola, los mismos que apenas la habían mirado cuando le servía la cena apenas una hora antes. A medida que los aplausos finalmente se apagaban, los invitados comenzaron a acercarse a la zona del piano. En lugar de correr hacia las salidas como lo habían hecho antes, caminaban hacia Sara con sonrisas en el rostro y entusiasmo en la voz. Un distinguido hombre mayor con un costoso traje azul marino fue el primero en llegar. Tenía el cabello canoso y una mirada amable tras unas gafas de montura metálica. «Señorita Martínez», dijo,
extendiendo la mano. Eso fue absolutamente extraordinario. Soy Robert Chun y quiero que sepas que he escuchado a algunos de los mejores pianistas del mundo, pero tu interpretación de esta noche fue realmente especial. Sara le estrechó la mano, sintiéndose todavía como en un sueño. Gracias, señor. Es muy amable de su parte. Nada amable, dijo una elegante mujer de cabello plateado que apareció junto al señor Chun. Esa fue la interpretación de piano más hermosa que he escuchado en años. Soy Eleanor Westbrook y organicé este evento. Señorita, ¿dónde aprendió a tocar? ¿Así? Antes de que Sara pudiera responder, más gente se reunió a su alrededor. Una mujer con un vestido azul brillante le preguntó sobre su formación musical. Un hombre con acento tejano quiso saber si había grabado alguna. Una pareja joven le preguntó si daba clases particulares. Sara se sintió abrumada por toda la atención. Eran personas poderosas e importantes que normalmente solo hablaban con otras personas poderosas e importantes, pero la trataban como si fuera alguien especial, alguien que valía la pena conocer. Margaret apareció junto a Sara, todavía asombrada por todo lo sucedido. Damas y caballeros, anunció, quizás podríamos darle a la señorita Martínez un momento para recuperar el aliento, pero los invitados estaban demasiado emocionados como para retroceder. Habían venido a la organización benéfica esperando entretenimiento rutinario, en cambio, habían descubierto un tesoro escondido. Dot. La señora Eleanor Westbrook tomó el brazo de Sara con suavidad. Querida, tenemos que hablar. Ese nivel de talento no se puede desperdiciar. Háblame de tus antecedentes. Sara se encontró explicándole su historia al pequeño grupo que la rodeaba. Les contó cómo aprendió a tocar el viejo piano de su abuela, cómo estudió en Berkeley, cómo tuvo que dejar la escuela para ayudar a su familia, cómo trabajó de camarera para mantener a su hija. ¿Tienes una hija?, preguntó una mujer con perlas. ¿Cuántos años tiene?, dijo Sara con una sonrisa. Emma tiene 8 años, dijo Sara con una sonrisa. Ahora mismo duerme en casa con una niñera. Quiere ser maestra cuando sea mayor. ¿Y tú qué quieres ser?, preguntó el señor Robert Chundot. Sara hizo una pausa. Durante 8 años, no se había permitido pensar en lo que quería. Solo había pensado en lo que tenía que hacer para sobrevivir, cuidar de Emma, pagar las cuentas. Yo solía soñar con ser música profesional, dijo en voz baja. Pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora solo me concentro en ser una buena madre y en trabajar duro. Eleanor Westbrook negó con la cabeza firmemente. Tonterías. Un talento como el tuyo no tiene fecha de caducidad. Necesitamos encontrar la manera de que vuelvas a la música. Robert Chun asintió. Eleanor tiene razón. Señorita Martínez, dirijo una empresa de tecnología y siempre buscamos historias auténticas para apoyar a través de nuestra fundación benéfica. ¿Te interesaría hablar sobre algunas posibilidades? Sara sintió que el corazón se le aceleraba de nuevo, pero esta vez era de emoción más que de nerviosismo. ¿Qué tipo de posibilidades? Bueno, el señor Chun dijo, podríamos empezar hablando de financiación para que regreses a la escuela y completes tu educación musical. También podríamos explorar oportunidades de actuación y ayudarte a conectar con el mundo de la música. Margaret había estado escuchando la conversación con creciente asombro. Sara, dijo, necesito decirte algo. El Hotel Grand Meridien ha estado buscando un pianista residente para nuestras cenas de fin de semana. Hemos entrevistado a varios músicos profesionales, pero ninguno tenía la conexión emocional con la música que acabas de demostrar. Sara miró fijamente a Margaret. Me estás ofreciendo un trabajo. Te ofrezco un cambio de carrera, respondió Margaret. El puesto paga 3 veces más de lo que ganas como camarera, y solo trabajarías los viernes y sábados por la noche. Eso te daría tiempo para buscar otras oportunidades entre semana. Eleanor Westbrook aplaudió. Esto es perfecto, Sara. Podrías trabajar aquí los fines de semana mientras estudias entre semana.
Crearemos un fondo de becas para cubrir tu matrícula y tus gastos de manutención. Más gente quería hablar con Sara. Un profesor de música se ofreció a darle clases gratuitas para ayudarla a ponerse en forma para las audiciones. Una mujer, dueña de una galería de arte, quería organizar un pequeño concierto con la interpretación de Sara. Un profesor de música jubilado se ofreció a ayudarla. Prepárate para volver a la escuela de música. Sara sentía que la cabeza le daba vueltas. Hacía una hora, estaba preocupada por conservar su trabajo de camarera. Ahora, gente exitosa y adinerada se ofrecía a ayudarla a reconstruir su carrera musical. No lo entiendo, dijo. ¿Por qué querrían ayudarme? Ni siquiera me conocen. Robert Chen sonrió. Señorita Martínez, cuando alguien tiene un don como el suyo, no es solo su responsabilidad desarrollarlo. Es responsabilidad de todos ayudarlos a triunfar. Los grandes artistas hacen del mundo un lugar más hermoso, y eso nos beneficia a todos. Eleanor Westbrook asintió. Además, querida, ya nos has dado tanto esta noche. Salvaste nuestro evento. Nos conmoviste a todos con tu hermosa música y nos recordaste que tu verdadero talento parece ayudarlas a triunfar es lo mínimo que podemos hacer. Un fotógrafo contratado para tomar fotos del evento se acercó al grupo. Disculpe, señorita Martínez. ¿Podría tomar algunas fotos tuyas al piano? Creo que esta historia será noticia y queremos asegurarnos de documentar esta noche especial. Sara estaba nerviosa por la idea de que le tomaran una foto, pero la señora Westbrook la animó. Esto es el comienzo de tu nueva vida, querida. Deberías tener fotos para recordar este momento. Mientras el fotógrafo tomaba fotos de Sara sentada al piano, otros invitados también sacaron sus teléfonos. Alguien mencionó una publicación en redes sociales sobre la increíble camarera que resultó ser una genio del piano clásico. María, la camarera, que había sido amable con Sara, se abrió paso entre la multitud con lágrimas en los ojos. Sara, no puedo creer que esto esté pasando. Me alegro mucho por ti. Las dos mujeres se abrazaron y Sara se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca imaginó. Hace 8 años, había renunciado a sus sueños para enfrentar la realidad. Esta noche, la realidad y los sueños se unían de la manera más inesperada. Mientras más personas se acercaban a felicitarla y ofrecerle ayuda, Sara miró al otro lado del salón, al hermoso piano Steinway donde todo había cambiado. Pensó en Emma durmiendo tranquila en casa, mientras se preguntaba qué pensaría su hija al enterarse de esta increíble noche. Tal vez era hora de que ambas empezaran a soñar a lo grande. Señorita Martínez, dijo Robert Chun, entregándole su tarjeta. Por favor, llámeme el lunes por la mañana. Me gustaría concertar una reunión para hablar sobre cómo mi fundación puede ayudarla a volver a la escuela de música. Esto es solo el principio. Sara tomó la tarjeta con manos temblorosas. Hacía apenas unas horas, había sido invisible. Ahora estaba rodeada de gente que quería ayudarla a triunfar. La organización benéfica Gaila se había salvado. Pero lo más importante, Sara Martínez se había reencontrado a sí misma. 6 meses después, Sara estaba entre bastidores en la sala principal de conciertos del Hotel Grand Meridien, ajustándose el largo vestido negro que Eleanor Westbrook había comprado para su primera actuación oficial. Le temblaban las manos, pero esta vez era de emoción, no de miedo. A través de una rendija en la cortina, pudo ver al público llenando la elegante sala de conciertos. Muchos de los rostros eran los de los invitados que conocía de aquella gala benéfica de 6 meses. Hace tiempo, quienes se habían convertido en simpatizantes y amigos, el señor Robert Chun, se sentó en primera fila junto a Eleanor Westbrook, ambos sonriendo con anticipación. Pero la persona más importante del público era Emma, de 8 años, sentada justo al frente, luciendo su mejor vestido y una enorme sonrisa. La niñera de aquella noche de hacía 6 meses, la señora García, se sentó junto a Emma. Ambos irradiaban orgullo.
Las semanas posteriores a la obra benéfica Gaila habían pasado como un sueño maravilloso. El video que alguien había grabado en secreto con su teléfono se había publicado en redes sociales y en cuestión de días había sido visto por millones de personas en todo el mundo. Los comentarios de amantes de la música de todo el mundo llovieron calificando la actuación de Sara de inspiradora, hermosa y una prueba de que el talento se puede encontrar en cualquier lugar. Las compañías discográficas la llamaron. Las escuelas de música ofrecieron becas. Las salas de conciertos la invitaron a actuar. Sara se sintió abrumada por todas las oportunidades. Pero Robert Chan y Eleanor Westbrook la ayudaron a tomar decisiones inteligentes sobre su futuro. Al principio, aceptó el trabajo de pianista de fin de semana en el Hotel Grand Meridien, tocando las noches de los viernes y los sábados. Los huéspedes le proporcionaban unos ingresos estables que triplicaban lo que ganaba como camarera. Y lo que es más importante, la habían ayudado a sentirse cómoda de nuevo actuando frente al público. Luego, con la beca de la Fundación Robert Chun y el fondo benéfico de Eleanor Westbrook, Sara se matriculó en clases nocturnas en la universidad local para terminar su carrera de música. 3 noches a la semana, después de acostar a Emma, estudiaba teoría musical, composición e interpretación de piano. Lo más difícil fue creer que merecía toda la ayuda y las oportunidades que se le presentaban. Durante años, Sara se había considerado simplemente una madre soltera con dificultades que tenía que trabajar en cualquier trabajo que encontrara. Aprender a verse de nuevo como una música seria le había llevado tiempo y el apoyo de sus nuevos seguidores. Emma era la que más emocionada estaba con la transformación de su madre. Siempre supe que eras especial, mamá, le dijo después de que Sara le explicara lo que estaba sucediendo. Ahora todos lo saben también. A la niña le encantaba venir al hotel los fines de semana por la noche para escuchar a su madre tocar. Se sentaba en una mesita cerca del piano a hacer sus deberes mientras Sara llenaba el elegante comedor con hermosa música. A veces, cuando Sara tocaba piezas que Emma reconocía, la niña tarareaba en voz baja. La vida de Sara se había vuelto muy ajetreada. Durante el día, trabajaba a tiempo parcial en una tienda de música local, dando clases de piano a niños y adultos. Por las noches, asistía a clases o tocaba en el hotel. Los fines de semana, actuaba y continuaba sus estudios. Los demás camareros del Grand Meridien le habían brindado un apoyo increíble. María había sido ascendida a jefa de camareros y siempre se aseguraba de presentar a Sara a los nuevos huéspedes como nuestra pianista residente, quien solía ser una de nuestras camareras. Vers. El personal de cocina a veces se reunía cerca de la entrada del comedor para escuchar a Sara tocar sus piezas favoritas. Margaret, la coordinadora de eventos, se había convertido en una buena amiga. A menudo contaba la historia de la noche en que una camarera salvó a su organización benéfica Gaila y nunca se cansaba de ver las reacciones de asombro de la gente. El concierto de esa noche era diferente a sus cenas informales en el hotel. Este era el primer recital formal de Sara, un evento para recaudar fondos para el programa de becas que la había ayudado a volver a la música. La sala de conciertos estaba llena. Más de 500 personas acudieron para escuchar a la camarera que se convirtió en pianista. El profesor Williams, su antiguo profesor de Berkeley, había conducido 4 horas para asistir al concierto. Al enterarse de la historia de Sara, se puso en contacto con ella para ofrecerle sesiones de entrenamiento avanzadas para ayudarla a prepararse para la actuación de esa noche. «Eres incluso mejor que cuando eras estudiante», le había dicho durante sus sesiones de práctica. La experiencia de la vida le ha dado a tu interpretación una profundidad y una emoción que no podrías haber tenido cuando eras más joven. Sara había elegido cuidadosamente su programa para el concierto de esa noche. Comenzaría con el mismo ritmo que había iniciado todo en la fiesta benéfica Gaila. Luego tocaría el concierto de Rachmadinov, seguido del Cladelon de Debussy y la sonata Claro de Luna de Beethoven, las mismas piezas que habían transformado su vida hacía 6 meses. Pero también había añadido algo nuevo, una pieza que ella misma compuso, inspirada en su camino de la lucha a la esperanza.
La había titulado El sueño de Emma, y contaba la historia de una madre y una hija que nunca renunciaron a sus sueños. Un suave golpe en la puerta del camerino interrumpió sus pensamientos. «Sara, es la hora», gritó la voz de Margaret. «Dot». Sara respiró hondo y caminó hacia el escenario. Al entrar bajo las brillantes luces, el público estalló en aplausos. Podía ver a Emma en la primera fila, aplaudiendo con entusiasmo y diciendo en voz baja: «Te quiero, mamá». Sara se sentó ante el hermoso piano de cola, un modelo más nuevo del mismo Steinway donde todo había cambiado hacía 6 meses. Puso las manos sobre las teclas y sintió la misma sensación de volver a casa que había experimentado en la gala benéfica al comenzar a tocar las primeras notas del Chap and Knack. Sara pensó en el increíble viaje que la había traído hasta ese momento. Había pasado de servir champán a ser una invitada adinerada a ser la artista principal para un público que había pagado por escuchar su música. Pero el cambio más importante no estaba en sus circunstancias. Estaba en cómo se veía a sí misma. Ya no era solo una madre soltera que luchaba por sobrevivir. Era Sara Martínez, pianista y música, una mujer que había redescubierto sus sueños y encontrado el coraje para perseguirlos. La música fluía de sus dedos con confianza y alegría. Cada pieza contaba parte de su historia: la lucha, la esperanza, el triunfo. Cuando llegó a su propia composición, El sueño de Emma, miró directamente a su hija y tocó con todo el amor de su corazón. El público guardó silencio absoluto, pendiente de cada nota. Cuando Sara terminó la pieza final, los aplausos fueron atronadores. La gente se puso de pie de un salto, vitoreando y gritando: «¡Bravo!». Emma aplaudía con tanta fuerza que sus manos se ponían rojas como la nieve. Cuando Sara se levantó para hacer una reverencia, vio rostros llenos de alegría e inspiración. Entre el público había otras madres solteras, otras personas que habían renunciado a sus sueños, otras personas que luchaban por llegar a fin de mes. Su historia les había demostrado que nunca es tarde para redescubrir quién estás destinado a ser. Robert Chun se puso de pie e hizo un gesto para que se callaran. «Damas y caballeros», dijo por el micrófono. Hace 6 meses, Sara Martínez estaba sirviendo la cena en una organización benéfica. Esta noche, nos ha demostrado que el talento y la determinación pueden superar cualquier obstáculo. Me enorgullece anunciar que el Fondo de Becas Sara Martínez ha recaudado suficiente dinero para ayudar a otras 10 personas talentosas a regresar a la escuela y perseguir sus sueños en la música y las artes. Los aplausos fueron aún más fuertes esta vez. Sara sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas al darse cuenta de que su historia ahora estaba ayudando a otras personas a perseguir sus propios sueños. Más tarde, en la recepción posterior al concierto, Sara estuvo rodeada de simpatizantes y nuevos seguidores. Profesores de música querían recomendarla a estudiantes. Organizadores de conciertos querían contratarla para futuras presentaciones. Ejecutivos discográficos querían hablar sobre contratos discográficos. Pero el momento más significativo fue cuando Emma corrió y la abrazó fuerte. «Mamá, estabas tan hermosa ahí arriba». Emma dijo: «Todos mis amigos de la escuela se emocionarán mucho cuando les cuente lo de esta noche». Sara abrazó a su hija y miró a su alrededor a toda la gente que celebraba su éxito. 6 meses atrás, creía que sus sueños estaban muertos y enterrados. Esta noche, se dio cuenta de que los sueños nunca mueren del todo. Solo esperan pacientemente el momento adecuado para volver a la vida. Dot. Mientras ella y Emma salían juntos en la sala de conciertos, Sara pensó en el futuro. El mes siguiente, comenzaría estudios avanzados en el conservatorio. El año siguiente, esperaba actuar con la Orquesta Sinfónica de la ciudad, y algún día, tal vez Emma se subiría a un escenario propio, persiguiendo su sueño de ser maestra. La camarera que se había acercado al piano había descubierto que, a veces, las transformaciones más extraordinarias comienzan con un solo momento de valentía. Y, a veces, cuando eres lo suficientemente valiente como para compartir tus dones con el mundo,
El mundo responde brindándote oportunidades que nunca imaginaste posibles. Sara Martínez había encontrado el camino a casa, a la música que vivía en su corazón. Y al hacerlo, había inspirado a otros a nunca renunciar a sus propios sueños.